Bienvenidos a Conectados con tu Ser, en esta nueva temporada con estos episodios que traemos especialmente para ti. Y hoy un tema muy importante del cual vamos a conversar y tenemos una especialista del Centro de Familia Vid. Ella es Claudia Patricia Quintero, quien nos va a hablar acerca de las claves que se requieren para iniciar un proceso terapéutico. Claudia, bienvenida a Conectados con tu Ser. Muchas gracias, Katherine. Encantada de estar acá y hablar especialmente de este tema. Y qué rico iniciando este nuevo año 2023 con estos episodios. Así que, bueno, iniciemos algo muy importante. Todo el mundo se está preguntando a veces para ir donde un psicólogo, a iniciar un proceso terapéutico y dicen, entonces, no, es que si es otra persona igual a mí, ¿en qué me va a ayudar? Hay tantas dudas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muy bien, esto que sea como una bienvenida para todas las personas, las esperamos en el Centro de Familia Vid. Y lo primero es como ir desmontando mitos, Katherine, porque a veces pensamos que entrar a terapia para lograrlo, para llegar allá, tenemos que estar supremamente mal, tenemos que estar pasando por un proceso supremamente crítico, estamos a punto de divorciarnos o tengo que estar en una depresión donde ya me estoy intentando quitar la vida. No, un proceso terapéutico es un proceso de acompañamiento. La vida se compone, Katherine, de crisis, tú lo sabes. Hay unas crisis que son inherentes al ser humano en la medida que vamos creciendo, ¿cierto? Entonces, ese proceso de acompañamiento, esa mano que nos da el paso firme, esa oportunidad que tenemos en terapia de empezar a conocer un poco más de nosotros, pues es el primer paso para empezar también, no solo a aceptarnos a nosotros, a aceptar nuestra realidad y entender qué de ella es lo que podemos transformar. Bueno, hay algo muy importante que inquieta a los papás o a las personas y es, bueno, ¿a qué edad se puede iniciar un proceso terapéutico? Llevo a mi hijo, uno dice, ¿puedo llevar a mi hijo de 5 años, de 4 años? ¿Qué hace ahí un niño en un proceso de esos? Claro que sí, de todas maneras el proceso es muy diferente porque cuando estamos hablando de niños tan pequeños, como les digo yo a los papás en consulta, el trabajo más fuerte se hace con los padres, pero evidentemente a los niños hay que escucharlos, ¿cierto? Escucharlos y permitir que también a través del juego, a través de historias, a través de momentos divertidos, los niños puedan ir como, primero que todo, sintiendo un adulto más que está ahí, acompañando, que es también lo que pretendemos los adultos, sentirnos acompañados. Y además de eso, una persona que emocionalmente está ahí, disponible, enseñando, también es un trabajo un poco pedagógico, ¿cierto? ¿Cuántos niños llegan a consulta, por ejemplo, por temas de duelo, se murió la abuela, o porque los padres se han separado, o a veces porque no tiene amiguitos en la escuela, o a veces porque necesita entender cosas que de repente para muchos otros niños pueden ser fáciles, pero especialmente para el niño le toma un poco más de tiempo. Entonces no tiene que ser un asunto pues gravísimo para que busquemos esa compañía para nuestros hijos. Entonces, primera clave que le podemos decir a quienes nos están escuchando en este podcast es si tienes alguna situación con tu niño, cómo identificarla y llevarla a hacer un proceso psicológico. Cómo poder, una segunda clave, con un hijo adolescente y un adulto mayor o una persona que se encuentra en crisis también existencial por depresión, porque no ha conseguido trabajo, porque hay una ruptura, porque hay un duelo. Cómo poder brindar esas claves y decir, sí, es el momento de visitar a un terapeuta. Hay una cosa que no puede pasársenos, Katherine, hoy, y es entender que muchas familias van a consulta con la ilusión de llevar a su hijo, a su adolescente, como tú estás diciendo, pero resulta que yo diría que una condición sí o sí es que la persona que va a recibir la terapia, que va a recibir el acompañamiento, esté motivada, tenga una motivación interna frente al proceso. Primera clave, motivación. Sí, señora. Motivación porque a veces llevamos al adolescente a las malas y de repente para una primera consulta, pues mira, hijo, a ver qué es lo que te parece y dependiendo de esa primera consulta, entonces miramos si podemos continuar, ¿cierto? Pero un proceso terapéutico no se puede llevar, lo traje a las malas
o viniendo la persona como indispuesta. Entonces ahí podemos hablar, ni los adolescentes, ni los adultos mayores, ni ninguna otra persona de la familia puede llegar a terapia. Venga, que es que usted se tiene que tratar este problema. Porque a veces incluso, Katherine, y tú que eres trabajadora social, sabes perfectamente que hay problemáticas que nos atraviesan a todos los miembros de la familia. Y a veces elegimos al que pensamos que... Al que decimos chivo expiatorio. Eso, chivo expiatorio. Pero entonces esa personita resulta que es la que está mostrando el síntoma de lo que está ocurriendo con un grupo familiar. Entonces a veces los chicos, y con toda razón, van molestos al espacio terapéutico porque es que se sienten señalados y es que a mí me trajeron porque es que todos creen que es que yo tengo la culpa de esto y lo otro, ¿cierto? Entonces, lo primero, nosotros hacemos un buen encuadre para entender que vamos a responder a las necesidades de cada quien. Pero lo otro es que en las familias, ojo con eso, ojo con responsabilizar a uno de los miembros. Entonces, que cada quien tenga su propia motivación. Otra cosa importante es, si yo voy a ir a terapia, Katherine, y esto me parece fundamental, yo pienso que la queja es un primer paso. Quejarme, pues claro, es natural. Cuando me duele, yo me sobo, porque, en fin, me quejo, ay, me dolió, pero no me puedo quedar en eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a terapia, yo tengo que trascender la queja. Tengo que entender que voy a ir a hablar de lo que me duele, sí, pero que además tengo que estar dispuesto, Katherine, a hacer todo lo que esté a mi alcance para generar cambios, porque lo que se habla dentro del espacio de terapia, digamos, es como una primera revisión, pero quien realmente tiene el poder de transformación es cada persona, es el deseo de cada persona de que su vida sea mejor, de entenderse mejor. Entonces, esas son como diría yo, unas claves iniciales. Y hay que, digamos, en ese proceso con los niños, como lo decías ahora, es que el niño está teniendo estos comportamientos, es él, pero cuando se hace la devolución al papá o a la mamá, no, es que el niño tiene esta conducta, ustedes tienen dificultades en su familia. Ah, sí, y aparecen las dificultades, entonces el menor, ese menor o ese hijo sale de esa situación, se incluye a la familia. Y es importante que la familia entonces desde ahí ya se comprometa a hacer un proceso. Porque también encontramos ya personas que dicen, no, también hacen resistencia. No, es que él es el de la dificultad, o es ella o es él. Entonces ahí cómo abrirnos a ese espacio. Exacto, eso pasa mucho en las terapias de pareja, ¿cierto? Vamos juntos y tratamos como de mencionar los errores del otro, ¿cierto? Y es muy normal y es importante que se entienda el espacio de la terapia de pareja y de familia como un espacio más importante que nosotros como terapeutas escuchemos, es que los miembros de la familia se escuchen entre ellos, ¿cierto? Entonces es muy normal que en una primera consulta pueda ocurrir, es que estoy acá porque ella me hace o él me hace esto, ¿cierto? Pero hay que trascender y con la orientación también del profesional se va llegando poco a poco a entender que yo voy a la terapia de pareja a hacerme responsable de lo mío ante los ojos del otro, a hacerme responsable porque voy a adquirir unos compromisos con el otro, voy a tener un testigo acá que nos va a ayudar a hacer un seguimiento de esos compromisos. No nos podemos quedar solamente tirándonos agua sucia el uno al otro, sino, a ver, a mí me pasa esto, mi dificultad es esta y mi compromiso es este. Eso es lo que realmente nos permite ir avanzando poco a poco, ¿cierto? Y tener mucha paciencia, porque es que, Katherine, tú sabes que la gente llega, digamos, en un estado de ansiedad, queriendo solucionar los problemas así, ¿cierto? Y en terapia tenemos que entender que es un paso a paso. A veces son problemas y dificultades que llevamos cargando años desde la infancia, ¿cierto? Y un problema que se gesta año tras año en una sola consulta no se va a solucionar. Debe tomarse el tiempo del acompañamiento, del poder revisar, del poder tener un interlocutor que me ayude a ver cosas que de repente a mí se me pasan por alto, porque yo estoy en un ciclo de repetición, eso ocurre mucho. Ahora que decís eso, hay algo muy importante y es que a veces te tocan la llaga. Y en ese proceso o te das cuenta que el terapeuta te dijo algo importante y molesta. Y a veces dice, ¿por qué ha pasado? Claro. Yo allá no vuelvo. Ajá. Yo allá no vuelvo. No me gustó lo que me dijo. ¿Por qué? ¿Eso qué pasa? Ahí, ¿cuál es el movimiento?
Claro, hay resistencias y eso lo sabemos todos los terapeutas. Hay puntos de la terapia que me llevan a mí a concluir que debo cambiar algo que yo no estoy dispuesto a cambiar. Entonces, sí, eso genera dolor, es darme cuenta que yo también he tenido mucho que ver en las cosas que me han ocurrido, que no es todas las veces el otro, que no es todas las veces las circunstancias, sino que muchas veces uno termina siendo responsable de cosas a veces muy graves que nos ocurren y que ocurren a nivel familiar, y hacerse cargo de esas cosas duele bastante. Entonces, dentro del proceso, a veces la gente corta ahí, vamos a decir, es que no tengo dinero, es que no el tiempo, o definitivamente porque es que no me gustó lo que me dijeron. Y es muy importante que la gente entienda que esas cosas son para trabajar también. Si a mí me molestó algo, lo llevo a la terapia y digo, mire, a mí me molestó que usted me dijera esto, bueno, eso se trabajará. ¿Por qué te molestó? ¿Por qué te movió? ¿Qué fue lo que particularmente hay en eso que te genera tanto disgusto? Y no abandonarlo, porque abandonarlo pues también tendría otra lectura. Claro. ¿Sí? No me quiero hacer responsable de lo que realmente me está incomodando, de lo que me hicieron ver. ¿Sí? Entonces, frente a todo este proceso que se tiene dentro de pensar en un proceso terapéutico, sea individual, sea de pareja, sea con menores, entonces en esa clave primero es ser consciente de que requiero una ayuda, ¿cierto? Y claro, empezar a hacer ese proceso. ¿Cuánto puede durar una terapia? Bueno, ahí vamos a hablar de varias cosas, porque cuando uno va donde el psicólogo, no necesariamente todas las veces requiere terapia, ¿cierto? Puede ser que yo tenga una inquietud que es muy puntual y entonces yo estoy demandando una asesoría 4 sesiones, 5 sesiones, a veces 2 sesiones, dependiendo de digamos como de la pregunta que la persona traiga al espacio. Pero una terapia breve puede digamos, constar de 12 sesiones o un poco más. A veces la gente dice, venga, dígame cuántas sesiones tengo que venir para solucionar esto. Y eso es muy difícil decirlo. Yo diría que es que cada quien es un mundo diferente, ¿cierto? Y así como cuando un médico envía un medicamento y tiene que esperar a ver el cuerpo cómo lo asimila, porque cada organismo lo asimila de una manera diferente, nosotros los psicólogos también tenemos que darle tiempo al paciente, a la persona, de que se tome su tiempo. Un proceso de estos no se puede acosar. Por ejemplo, hay mucha gente que está atravesando por un duelo, la pérdida de su madre, la pérdida del esposo, de un hijo, y las expresiones frecuentes son, es que yo quisiera quitarme este dolor de encima rápido. No, lo primero es que uno se tiene que tener paciencia, y yo pienso que con los procesos, ese es el mejor regalo que uno se da. Qué bueno, Claudia. Gracias por estar conectados con tu ser en este nuevo episodio. Ya sabes cuáles son las claves o por qué es tan importante buscar una ayuda terapéutica. Gracias, Claudia, por este espacio, y recordamos que el Centro de Familia Vid está para acompañarlos. Hasta una nueva oportunidad, les habló Caterina Espina. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Vid. También puedes ingresar a www.cfamiliavid.org.co.